La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, te has arrodillado durante horas junto a tu cama, has derramado lágrimas que parecen perderse en la oscuridad, has clamado al cielo con un corazón fracturado por el dolor. Noche tras noche, mes tras mes, quizás año tras año, has intercedido por el hombre con quien compartes tu vida. Y sin embargo, parece que tus palabras rebotan contra un cielo de bronce. Te preguntas si Dios siquiera te escucha, si tus oraciones tienen algún valor, si existe alguna esperanza para ese matrimonio que una vez prometía tanto. Hermana mía, no estás sola. He visto a miles de mujeres atravesar ese desierto espiritual, ese valle de sombra donde la intercesión parece estéril y donde la fe se tambalea ante la aparente indiferencia divina. Muchas han abandonado la lucha, convencidas de que sus oraciones son en vano. Otras continúan por inercia, repitiendo palabras vacías que ya no brotan de una fe viva. Y algunas, las menos, descubren el misterio que hoy quiero revelarte. Existe un poder olvidado en la oración conyugal, un poder que puede transformar no solo a tu esposo, sino la esencia misma de tu matrimonio. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 2:24 que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este misterio de la unidad matrimonial es más profundo de lo que muchos comprenden. No es solo una unión física o emocional, sino una fusión espiritual que crea un nuevo ser ante los ojos de Dios. Cuando dos se convierten en uno, sus almas quedan entrelazadas en una danza sagrada que trasciende la comprensión humana. Y aquí está la primera revelación que quiero sembrar en tu corazón. Cuando oras por tu esposo, no estás orando por un extraño, por un proyecto misionero o por un campo que debes conquistar. Estás orando por una parte de ti misma. Estás intercediendo por esa mitad de tu ser espiritual que Dios unió a ti en el pacto sagrado del matrimonio. Y esa comprensión cambia radicalmente la naturaleza de tu intercesión. ¿Has notado cómo en el cuerpo humano, cuando una parte sufre, todo el organismo se moviliza para sanarla? Cuando tienes una herida en la mano, no es solo la mano la que trabaja en su recuperación. La sangre fluye llevando nutrientes y células defensivas. El cerebro envía señales para iniciar la reparación. El sistema inmunológico se activa para prevenir infecciones. Todo el cuerpo colabora en perfecta armonía porque reconoce esa mano como parte integral de sí mismo. De igual manera, cuando tu esposo atraviesa crisis espirituales, cuando su alma se aleja del propósito divino, cuando su corazón se endurece contra Dios o contra ti, no es solo su problema, es una herida en el cuerpo matrimonial que ambos comparten. Y tu intercesión debe nacer de esa conciencia profunda. Estás orando por la restauración de algo que también es parte de ti. Esta revelación evita dos extremos peligrosos que he visto en muchas mujeres creyentes. El primero es la distancia emocional. Esa actitud de superioridad espiritual que ora por el esposo como quien ora por un pecador lejano, con una mezcla de lástima y juicio. Señor, ayúdalo porque está perdido. Dios, haz algo con él porque ya no lo soporto. Estas oraciones, aunque aparentemente piadosas, nacen de un corazón que ha olvidado la unidad esencial del matrimonio. El segundo extremo es la desesperación manipuladora, esa intercesión ansiosa que intenta controlar a Dios y al esposo, que marca plazos, que exige resultados inmediatos y que se marchita ante la primera señal de que las cosas no están cambiando según lo planeado. Dios, si no cambias a mi esposo este mes, ya no sé qué haré. Señor, necesito ver transformación ahora o mi fe se acabará. Estas no son oraciones de fe, sino expresiones de miedo disfrazadas de espiritualidad. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendía algo profundo sobre la oración que muchos hemos olvidado. En el Salmo 62,
1, Él declara: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Nota bien esas palabras: acallada mi alma. La verdadera oración comienza en el silencio interior, en ese espacio sagrado donde nuestras ansiedades, nuestros planes y nuestras exigencias se disuelven ante la presencia majestuosa del Altísimo. Antes de que tus labios pronuncien una sola palabra por tu esposo, tu alma debe encontrar ese lugar de quietud en Dios, porque solo en ese silencio podrás escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre tu matrimonio. Solo en esa quietud podrás discernir si tus oraciones están alineadas con la voluntad perfecta del Padre, o si son simplemente proyecciones de tus deseos, tus miedos o tus frustraciones. Hermana amada, tal vez has estado orando mucho, pero orando mal. Tal vez has estado intercediendo desde el ruido de tu alma herida, desde la ansiedad de tu corazón temeroso o desde la amargura de tus expectativas frustradas. Y esas oraciones, aunque sinceras, carecen del poder transformador que solo viene cuando intercedemos desde la paz profunda de un espíritu rendido. En los próximos capítulos exploraremos verdades revolucionarias que transformarán tu manera de orar por tu esposo. Descubrirás por qué muchas oraciones parecen quedar sin respuesta, por qué algunas intercesiones parecen empeorar la situación en lugar de mejorarla, y cómo puedes comenzar a orar con una autoridad espiritual que hará temblar los cimientos mismos del infierno. Pero hoy quiero que comiences con este primer paso fundamental. Reconoce que cuando oras por tu esposo, estás orando por una parte de ti misma. Abraza esa unidad sagrada que Dios estableció en el altar del matrimonio. Y permite que tu intercesión nazca no de la desesperación por cambiarlo, sino del amor profundo que reconoce que su destino espiritual está entrelazado con el tuyo en los planes eternos del Padre. El poder olvidado de la oración conyugal comienza a liberarse cuando entendemos que no estamos orando para que Dios arregle a otra persona, sino para que restaure la integridad de una unidad que Él mismo diseñó y bendijo. Y cuando oras desde esa revelación, el cielo comienza a moverse de maneras que transformarán no solo a tu esposo, sino a ti misma y a todo tu hogar para la gloria eterna de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. ¿Has notado cómo después de años de orar sin ver resultados tangibles, tu corazón comienza a experimentar una metamorfosis silenciosa? Lo que comenzó como una súplica humilde ante el trono de Dios se transforma lentamente en una estrategia para controlar al hombre que Dios puso en tu vida. Tus palabras siguen sonando espirituales, pero el motivo detrás de ellas ha cambiado. Ya no estás buscando la voluntad perfecta de Dios, estás exigiendo que Él cumpla tu agenda personal. Esta es, quizás, la trampa más sutil en la que caen las esposas cristianas, la ilusión del control espiritual. Crees que si oras de cierta manera, si declaras versículos específicos, si ayunas los días correctos, si consigues que toda la célula ore por tu matrimonio, finalmente verás a tu esposo convertido en el hombre que tú has diseñado en tu mente. Y sin darte cuenta, has convertido la oración en un instrumento de manipulación espiritual. En 1 Samuel 15:23, la palabra nos advierte que la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría y terafines. Esta escritura revela una verdad profunda. Cuando nos obstinamos en imponer nuestra voluntad, incluso a través de prácticas aparentemente piadosas como la oración, estamos operando en el mismo espíritu que la hechicería. Porque tanto la brujería como la manipulación espiritual buscan lo mismo: controlar realidades y personas sin someterse a la soberanía divina. Escúchame bien, hermana querida.
Tu esposo no te pertenece. Antes que fuera tu marido, era hijo de Dios. Y su proceso espiritual, su crecimiento, su transformación, incluso su salvación, son asuntos entre él y su Creador. Tú eres una colaboradora en ese proceso, una intercesora privilegiada, pero nunca la dueña de su destino espiritual. Recuerdo a una mujer que vino a mí después de un servicio, con ojos hinchados de tanto llorar. He orado por mi esposo durante 12 años, me dijo. He declarado su salvación cada mañana. He ungido su ropa cuando no me ve. He puesto versículos debajo de su almohada. He convencido a toda mi iglesia de que ore por él. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué mi esposo está cada vez más lejos del Señor? Mientras escuchaba su historia, el Espíritu Santo me reveló la raíz del problema. Esta hermana no estaba orando, estaba intentando forzar un resultado, no estaba intercediendo, estaba manipulando. Y Dios, en su infinita sabiduría y respeto por el libre albedrío que Él mismo otorgó a cada ser humano, no participará jamás en un esquema de control, aunque venga disfrazado de espiritualidad. Job, en medio de su sufrimiento indescriptible, llegó a una comprensión profunda cuando declaró: «Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Job 42:2. Reconoció la soberanía absoluta de Dios, entendiendo que hay misterios en los tiempos y métodos divinos que superan nuestra limitada comprensión humana. ¿Estás dispuesta a soltar la ilusión de control? Puedes entregar a tu esposo completamente en las manos del alfarero divino, confiando en que Él sabe exactamente qué presiones aplicar, qué fuegos permitir y qué tiempos respetar para formar en ese hombre la imagen de Cristo. La verdadera intercesión por tu esposo comienza cuando reconoces estos 3 principios eternos. Primero, solo Dios puede cambiar el corazón humano. En Ezequiel 36:26, el Señor promete: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Nota que dice: yo daré, yo pondré, yo quitaré. La transformación espiritual es una operación divina, no el resultado de estrategias humanas, por más espirituales que parezcan. Segundo, Dios respeta el libre albedrío. Incluso Jesús, parado ante las puertas de la Odisea, no fuerza su entrada, sino que declara: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Apocalipsis 3:20. Si el mismo Hijo de Dios respeta la decisión humana de abrir o no la puerta, ¿quiénes somos nosotros para intentar forzar la entrada al corazón de nuestro esposo? Tercero, el tiempo de Dios raramente coincide con el nuestro. Pedro nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 1 Pedro 3:8. La urgencia que sientes por ver a tu esposo transformado puede no reflejar el calendario divino para su vida. Y cuando intentamos acelerar procesos que Dios ha diseñado con perfecta precisión, solo logramos interferir con su obra maestra. La historia de Abraham y Sara nos ofrece una lección poderosa sobre la tentación de ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Cansados de esperar el hijo prometido, decidieron tomar el asunto en sus propias manos a través de Agar. Y ese intento de controlar el tiempo y método divino produjo a Ismael, una fuente de conflicto que persiste hasta nuestros días. De igual manera, cuando una esposa intenta forzar la transformación espiritual de su marido a través de manipulación disfrazada de oración, crea un Ismael espiritual, una apariencia de cambio que no proviene del auténtico obrar del Espíritu Santo y que inevitablemente generará conflicto en lugar de verdadera paz. ¿Cómo reconocer si has caído en esta trampa? Examina tu corazón con estas preguntas. ¿Te irritas cuando después de orar por tu esposo, él no muestra las señales de cambio que esperabas? ¿Te encuentras supervisando su crecimiento espiritual, evaluando constantemente si está progresando según tus expectativas?
Sientes que Dios te ha fallado porque no ha respondido a tus oraciones en el tiempo o forma que tú determinaste. Has convertido tu intercesión en un sistema de reglas y fórmulas, creyendo que ciertos rituales garantizarán resultados. Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, es posible que hayas cruzado la línea sutil que separa la intercesión legítima de la manipulación espiritual. Hermana mía, ha llegado el momento de soltar las riendas, de reconocer que tu esposo es, ante todo, hijo de Dios y no tu proyecto personal, de confiar en que el Espíritu Santo sabe exactamente cómo y cuándo obrar en su vida, de abrir tus manos y liberar esa ansiedad por controlarlo todo. La verdadera oración por tu esposo no busca doblegarlo a tu voluntad, sino alinearte a ti con los propósitos eternos de Dios para su vida. Y cuando comienzas a orar desde esa rendición absoluta, desde esa confianza plena en la soberanía divina, algo extraordinario sucede. Tu corazón encuentra paz en medio de la espera y el Espíritu Santo queda libre para obrar de maneras que superarán infinitamente tus limitadas expectativas humanas. Examinadlo todo, retened lo bueno. Urbino, Tesalonicenses 5:21. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tus oraciones no estén siendo respondidas porque Dios tiene un propósito más elevado que el que tú puedes ver? ¿Has contemplado que quizás, mientras tú oras fervientemente por la transformación de tu esposo, el Señor está usando precisamente esa situación para transformarte a ti? Esta es una verdad que pocas mujeres están dispuestas a enfrentar. Tu matrimonio no es principalmente un campo de batalla para la santificación de tu esposo. Es el crisol divino diseñado para tu propia transformación espiritual. En 1 Pedro 3:1-2, el apóstol instruye: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nota el énfasis que Pedro pone no en lo que el esposo debe hacer, sino en lo que Dios espera de ti. La transformación comienza contigo, no con él. Cuando una mujer se acerca al trono de gracia pidiendo constantemente que Dios cambie a su esposo, pero resiste mirar su propio corazón, está perdiendo la oportunidad de experimentar el verdadero milagro que Dios quiere realizar. Porque en los misteriosos caminos del Señor, a menudo las situaciones difíciles de tu matrimonio son exactamente las herramientas que Él ha elegido para esculpir en ti el carácter de Cristo. Permíteme compartirte la historia de Rebeca. Durante 7 años, esta hermana había orado incesantemente por su esposo David, un hombre que, aunque creyente, se había vuelto emocionalmente distante, crítico y aparentemente indiferente a sus necesidades. Señor, cámbialo, era su súplica constante. Hazlo más amoroso, más atento, más como Jesús. Un día, mientras Rebeca participaba en un retiro de mujeres, el Espíritu Santo le hizo una pregunta que sacudió los cimientos de su alma. ¿Qué te está enseñando la actitud de David sobre tu propio corazón? Rebeca se quedó en silencio, desconcertada. Nunca había considerado que Dios podría estar usando las deficiencias de su esposo como un espejo para revelarle sus propias áreas de crecimiento. En los días siguientes, mientras permitía que esta pregunta penetrara en lo profundo de su ser, Rebeca comenzó a ver verdades incómodas. La crítica constante de David había expuesto su propia inseguridad y necesidad de aprobación humana. La distancia emocional de su esposo había revelado su dependencia de validación externa en lugar de encontrar su identidad en Cristo. La indiferencia de David había desenmascarado su tendencia a manipular a través del servicio, haciendo cosas por él no por amor genuino, sino esperando reciprocidad.
Y así, lo que había comenzado como una oración para cambiar a David, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Rebeca empezó a orar: Señor, usa este matrimonio para moldearme según tu imagen. Muéstrame qué necesito aprender, dónde necesito crecer, qué áreas de mi carácter necesitan ser pulidas por la fricción de esta relación. El matrimonio es como un espejo de aumento. Amplifica tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Las actitudes de tu esposo que más te irritan suelen ser precisamente aquellas que tocan fibras sensibles en tu propio corazón, áreas donde el Espíritu Santo quiere traer sanidad y transformación. ¿Su egoísmo te enfurece? Tal vez Dios está revelando tu propia necesidad de control y tu dificultad para servir sin reconocimiento. Su frialdad emocional te hiere profundamente. Quizás el Señor está mostrándote que has puesto en un hombre la responsabilidad de una intimidad que solo Cristo puede darte plenamente. ¿Su irresponsabilidad financiera te desespera? Puede ser que Dios esté exponiendo tu tendencia a encontrar seguridad en lo material en lugar de confiar en su provisión. En Gálatas 6:4-5, Pablo nos exhorta: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este principio aplica poderosamente al matrimonio. En lugar de estar constantemente evaluando las faltas de tu esposo, ¿qué pasaría si comenzaras a preguntarle al Espíritu Santo qué está tratando de enseñarte a través de esas mismas faltas que tanto te perturban? El rey David, después de su terrible pecado con Betsabé, llegó a una comprensión profunda cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Nota que no pidió que Dios cambiara a otros o las circunstancias externas. Reconoció que la verdadera transformación debía comenzar en su propio corazón. De igual manera, la oración más poderosa que puedes hacer por tu matrimonio podría no ser: Señor, cambia a mi esposo, sino: Señor, úsalo para cambiarme a mí. Muéstrame lo que necesito ver sobre mí misma a través de esta relación. Esta perspectiva revoluciona completamente tu intercesión matrimonial. Ya no oras desde la frustración de lo que tu esposo no es, sino desde la humilde apertura a lo que Dios quiere hacer en ti. Ya no ves los desafíos de tu matrimonio como obstáculos a tu felicidad, sino como oportunidades divinamente orquestadas para tu crecimiento espiritual. El escritor de Hebreos nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Las fricciones, los desacuerdos, incluso las heridas dentro del matrimonio, cuando son procesadas bajo la guía del Espíritu Santo, pueden convertirse en tu más profunda escuela de crecimiento. Esto no significa que debas pasivamente aceptar abusos o situaciones destructivas. No hay nada en la palabra de Dios que justifique el maltrato o la violencia en nombre de la sumisión o el crecimiento espiritual. Pero en el contexto de un matrimonio imperfecto, pero fundamentalmente respetuoso, los desafíos relacionales pueden ser precisamente el cincel que Dios usa para esculpir en ti el carácter de Cristo. Quizás te preguntes: ¿y qué pasa con mi esposo? ¿Debo renunciar a orar por su transformación? En absoluto. La paradoja divina es que cuando dejas de enfocarte obsesivamente en cambiarlo a él y permites que Dios te cambie a ti, creas un espacio donde el Espíritu Santo puede obrar libremente en ambos. Cuando tú cambias, la dinámica del matrimonio cambia.
cuando respondes de manera diferente a las mismas provocaciones, cuando reaccionas con gracia donde antes había amargura, cuando ofreces perdón donde antes alimentabas resentimiento, estableces un nuevo patrón relacional que invita a tu esposo a responder de maneras diferentes. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación comienza cuando aceptas que Dios puede estar usando precisamente aquello que más te frustra de tu esposo como el catalizador para tu propio crecimiento espiritual. Hermana amada, quizás has estado mirando en la dirección equivocada. En lugar de usar la oración como un arma para cambiar a tu esposo, permite que sea una ventana a través de la cual el Espíritu Santo te muestre tu propio corazón. Y cuando ores, hazlo con esta humilde disposición: Señor, usa este matrimonio con todas sus imperfecciones para conformarme a la imagen de tu Hijo. Porque al final, la transformación más profunda que puedes experimentar no es ver a tu esposo convertido en el hombre que tú quieres que sea, sino verte a ti misma convertida en la mujer que Dios diseñó que fueras desde la eternidad. ¿Puede el etíope mudar su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Jeremías 13:23. Imagina por un momento que tienes en tu jardín un árbol que produce frutos amargos. Semana tras semana te dedicas a quitar esos frutos desagradables, limpiando meticulosamente cada rama. Incluso rocías los frutos con sustancias dulces, intentando mejorar su sabor. Pero inevitablemente el árbol sigue produciendo más frutos amargos. ¿Cuál es el problema? Estás tratando los síntomas, no la causa. Estás enfocándote en el fruto, cuando deberías estar atendiendo la raíz. Este es exactamente el error que cometen innumerables mujeres cristianas cuando oran por sus esposos. Oran para que él deje de beber, pero no oran por su salvación. Suplican para que sea más cariñoso, pero no interceden por su encuentro personal con el amor de Cristo. Claman para que sea un mejor proveedor, pero no ruegan porque conozca a Jehová Jireh, el Dios que provee. Están enfocadas en cambiar comportamientos específicos, cuando lo que su esposo realmente necesita es una transformación radical del corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar. En Ezequiel 36, 26, 27, Dios promete: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nota el orden divino. Primero viene el nuevo corazón, luego viene el nuevo comportamiento. Primero es la transformación interior. Después viene el cambio exterior. Cuando oramos obsesivamente por cambios en el comportamiento de nuestro esposo, sin entender esta verdad fundamental, estamos invirtiendo el orden divino. Estamos pidiendo frutos de vida de un árbol que podría estar espiritualmente muerto o enfermo en su raíz. La pregunta retórica de Jeremías, que encabeza este capítulo, nos confronta con una realidad incómoda. Un hombre no regenerado, un hombre sin Cristo, un hombre cuyo corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo, no puede producir consistentemente frutos de justicia, amor y paz, por más que lo intente. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas, ningún esfuerzo humano puede producir una transformación duradera sin la intervención sobrenatural de Dios. María había orado durante años para que su esposo Carlos dejara de ser tan irritable con sus hijos. Cada discusión, cada grito, cada momento de tensión en el hogar era seguido por intensas sesiones de oración, donde ella pedía que Dios cambiara ese carácter.
Pero mientras más oraba enfocada en ese comportamiento específico, más frustrada se sentía al ver que las cosas no mejoraban. Un día, durante un estudio bíblico, María escuchó una enseñanza sobre Gálatas 5:22-23, donde Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La maestra enfatizó que estos no son frutos separados, sino un solo fruto con 9 manifestaciones, y que este fruto no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la presencia y operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como una revelación divina, María comprendió que había estado orando todo el tiempo por el síntoma, la irritabilidad, en lugar de la causa, la necesidad de Carlos de una relación genuina con Cristo. Esa noche, su oración cambió radicalmente. Señor, ya no te pido simplemente que mi esposo sea menos irritable. Te pido que se encuentre profundamente contigo, que el Espíritu Santo toque su corazón, que conozca tu amor de manera personal y transformadora. Porque sé que cuando Él experimente tu presencia, el fruto de tu espíritu fluirá naturalmente en todas las áreas de su vida, incluyendo su relación con nuestros hijos. Esta perspectiva revolucionó la intercesión de María. Ya no se angustiaba ante cada estallido de mal genio de Carlos, viéndolo como una prueba de que Dios no escuchaba sus oraciones. En lugar de eso, entendió que esos comportamientos eran simplemente síntomas de una necesidad más profunda que solo Cristo podía satisfacer. Y con esa comprensión, su intercesión se volvió más enfocada, más poderosa y paradójicamente más paciente. En Juan 15:5 Jesús declara: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta verdad fundamental aplica a todos los seres humanos, incluyendo a tu esposo. Sin una conexión vital con Cristo, la vid verdadera, ningún esfuerzo humano puede producir el fruto espiritual que tú anhelas ver en tu matrimonio. ¿Significa esto que debes ignorar los comportamientos problemáticos de tu esposo? Por supuesto que no. Hay situaciones, como el abuso físico o emocional, donde es necesario establecer límites claros y buscar ayuda inmediata. Pero incluso en esos casos difíciles, tu intercesión será más efectiva cuando esté enfocada en la raíz espiritual del problema y no solo en sus manifestaciones externas. En Mateo 12:33, Jesús enseña: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Siguiendo esta lógica divina, en lugar de obsesionarte con cambiar frutos específicos en la vida de tu esposo, su temperamento, sus hábitos, sus palabras, enfoca tu intercesión en el árbol, su corazón, su relación con Dios, su identidad espiritual. ¿Cómo se ve esto en la práctica? En lugar de orar: Dios, haz que mi esposo deje de ser tan adicto al trabajo, ora: Señor, revélale a mi esposo que su identidad y valor no vienen de sus logros profesionales, sino de ser tu hijo amado. En lugar de suplicar: Dios, que mi esposo sea más cariñoso conmigo, intercede: Padre, permite que mi esposo experimente tu amor incondicional de manera tan profunda que ese amor desborde hacia mí y hacia todos los que lo rodean. En vez de clamar: Señor, haz que deje de malgastar nuestro dinero, ora con visión espiritual: Dios, muéstrale a mi esposo que tú eres su proveedor y enséñale la sabiduría divina en la administración de los recursos que tú le has confiado. Esta forma de intercesión requiere más discernimiento espiritual y menos enfoque en los síntomas superficiales. Requiere que veas a tu esposo no como el conjunto de sus defectos que te irritan, sino como un alma eterna por la que Cristo murió y a quien el Padre anhela atraer a una relación transformadora.
El apóstol Pablo entendía este principio cuando escribió a los filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9, 11. Nota que Pablo no ora simplemente por comportamientos correctos, sino por una transformación interior que naturalmente producirá frutos de justicia. Y estos frutos vienen por medio de Jesucristo, no por esfuerzo humano. Hermana amada, tal vez has estado agotándote emocionalmente al orar una y otra vez por cambios específicos en tu esposo, mientras Dios está esperando que eleves tu mirada y entiendas que lo que Él necesita primero y principalmente es un encuentro genuino con el Salvador. Cuando un hombre se rinde completamente a Cristo, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en él, los cambios que tanto has deseado comenzarán a manifestarse naturalmente, no como resultado de tu presión o manipulación, sino como el fruto auténtico de una vida rendida a Dios. La oración más poderosa que puedes hacer por tu esposo no es pedirle a Dios que modifique comportamientos específicos, sino clamar como Pablo lo hizo por los efesios: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, 17, 18. Porque cuando los ojos espirituales de tu esposo sean abiertos para ver la gloria de Cristo, todo lo demás comenzará a alinearse con esa visión transformadora. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En Corintios 11:3, existe una dimensión de la oración por tu esposo que pocas mujeres comprenden, una dimensión que trasciende las palabras que pronuncias y toca los fundamentos mismos de la autoridad espiritual. Es un principio que, cuando se ignora, puede hacer que tus oraciones más sinceras parezcan rebotar contra un techo de bronce y que cuando se honra, puede abrir los cielos sobre tu matrimonio de maneras sobrenaturales. En 1 Corintios 11:10, el apóstol Pablo hace una declaración enigmática, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta frase final, por causa de los ángeles, nos da una pista crucial. La forma en que honramos o deshonramos el orden divino en nuestros matrimonios tiene repercusiones en el ámbito espiritual. Los ángeles, como ministros de Dios y guerreros espirituales, observan y responden a la manera en que nos alineamos con la estructura de autoridad que Dios ha establecido. Para entender esto profundamente, debemos primero reconocer una verdad fundamental. Dios es un Dios de orden. Desde la creación del universo hasta la estructura de la iglesia, desde el diseño del tabernáculo hasta la jerarquía angélica, vemos que el Señor establece sistemas de orden y autoridad en todo lo que hace. No porque sea controlador, sino porque el orden divino es el canal a través del cual su poder fluye sin obstáculos. El matrimonio no es una excepción a este principio. En la epístola a los Efesios, Pablo describe el orden divino del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5, 22, 23. Esta enseñanza ha sido malinterpretada y abusada a lo largo de la historia, usada para justificar la opresión y el maltrato. Pero en su esencia original, este pasaje no habla de dominación, sino de un orden espiritual que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia,
un orden en el cual el esposo lidera con el mismo amor sacrificial con que Cristo amó a la Iglesia, y la esposa responde con el mismo respeto con que la Iglesia honra a Cristo. ¿Qué tiene que ver todo esto con tus oraciones por tu esposo? Todo. Cuando una mujer ora por su marido desde una posición de superioridad espiritual, cuando intercede con una actitud de yo estoy bien con Dios pero Él está mal, cuando suplica desde un corazón que secretamente lo desprecia o lo juzga, está violando el orden divino. Y esa violación crea una interferencia espiritual que obstaculiza la efectividad de sus oraciones. Isabel había sido cristiana durante 20 años, mientras que su esposo Miguel apenas asistía a la iglesia por compromiso social. Con el tiempo, ella había desarrollado lo que llamaba un ministerio de intercesión por él, pero en realidad sus oraciones estaban impregnadas de juicio y condescendencia. Señor, abre los ojos de Miguel para que vea lo lejos que está de ti. Muéstrale lo vacía que es su vida sin una relación contigo como la que yo tengo. Durante un retiro de oración, una mentora espiritual discernió esta actitud en Isabel y la confrontó amorosamente. Hermana, estás orando desde un trono, no desde un altar. Estás posicionándote por encima de tu esposo espiritualmente, y esa postura bloquea la efectividad de tu intercesión. Con lágrimas, Isabel reconoció la verdad de estas palabras. Aunque externamente parecía una esposa devota, internamente había construido un pedestal de superioridad espiritual desde el cual miraba a Miguel con lástima y juicio. Sus oraciones, aunque aparentemente piadosas, nacían de un corazón que había dejado de honrar a su esposo como cabeza del hogar. A partir de ese día, Isabel comenzó a transformar su intercesión. En lugar de orar desde la superioridad, comenzó a interceder desde la humildad. En lugar de posicionarse por encima de Miguel espiritualmente, reconoció que, a pesar de sus diferencias en madurez espiritual, él seguía siendo la cabeza que Dios había puesto sobre su hogar. Y comenzó a orar honrando esa posición, aun cuando Miguel no estuviera caminando plenamente en su llamado espiritual. Señor, oraba ahora, honro a mi esposo como la cabeza de este hogar. Te pido que lo fortalezcas en su llamado, que lo bendigas en su autoridad, que lo guíes en sus decisiones. Reconozco que lo has puesto como mi cobertura espiritual y me someto a ese orden divino. Te pido que lo equipes con todo lo que necesita para liderar nuestra familia según tu corazón. Esta transformación en su actitud de oración trajo resultados sorprendentes. No solo comenzó a ver cambios graduales en Miguel, sino que su propio corazón experimentó una liberación y una paz que no había conocido en años. La amargura que había estado alimentando bajo la apariencia de preocupación espiritual comenzó a disolverse, y un nuevo respeto por su esposo emergió, incluso antes de ver los cambios por los que había estado orando tanto tiempo. En 1 Pedro 3:1-2, el apóstol aconseja a las esposas de incrédulos que sean sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nota que Pedro no les dice que oren desde una posición de superioridad espiritual, sino que demuestren respeto y honor hacia sus esposos no creyentes. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que el orden divino en el matrimonio no es solo una estructura social, sino una realidad espiritual. Y cuando una mujer honra a su esposo como cabeza del hogar, incluso cuando él no está cumpliendo plenamente ese papel desde una perspectiva espiritual, ella está alineándose con el diseño divino. Y esa alineación crea un canal abierto para que la gracia y el poder de Dios fluyan sin obstrucción. Esto no significa que debas someterte a abusos o maltrato. El orden divino nunca justifica la violencia o la crueldad.
Tampoco significa que debas fingir que tu esposo está en un lugar espiritual que no está. La verdadera sumisión bíblica no es ciega ni servil. Es una postura del corazón que honra el diseño de Dios mientras mantiene la integridad personal. Lo que significa es que, al orar por tu esposo, debes hacerlo desde una posición que honre su lugar en la estructura familiar que Dios ha establecido. Incluso si ese hombre no está caminando plenamente en su llamado, incluso si está lejos de Dios, sigue siendo la cabeza que el Señor ha designado para tu hogar. Y cuando oras reconociendo y respetando esa realidad espiritual, tus oraciones adquieren una autoridad que trasciende tus palabras. En Malaquías 2:14, Dios dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Este versículo revela otra dimensión crucial. El matrimonio no es solo una unión humana, sino un pacto del que Dios mismo es testigo. Y cuando oras por tu esposo reconociendo la naturaleza pactual de tu unión, invocas no solo tus derechos como esposa, sino la fidelidad de Dios hacia sus propios pactos. Querida hermana, tal vez has estado orando por tu esposo durante años desde una posición incorrecta. Quizás, sin darte cuenta, tus oraciones han estado contaminadas por una actitud de superioridad espiritual o de resentimiento encubierto. Hoy es el día para realinear tu intercesión con el orden divino que Dios ha establecido. Comienza orando. Padre, reconozco que has puesto a mi esposo como cabeza de este hogar. A pesar de sus luchas, a pesar de sus fallas, honro esa posición que tú le has dado. Me someto a tu orden divino y te pido que lo bendigas, lo fortalezcas y lo guíes en su llamado como líder de esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras oras desde esta postura de humildad y honor, observa cómo el cielo comienza a moverse de maneras que transformarán no solo a tu esposo, sino la dinámica espiritual de todo tu hogar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Quizás ningún aspecto de la oración por tu esposo sea más desafiante que la cuestión del tiempo. En un mundo de gratificación instantánea, donde los mensajes se entregan en segundos y las compras llegan a tu puerta al día siguiente, la espera se ha convertido en una disciplina perdida. Y cuando se trata de la transformación espiritual de tu esposo, esta impaciencia cultural puede convertirse en una trampa que socava tu fe y distorsiona tu comprensión de cómo obra Dios. En 2 Pedro 3:8-9, el apóstol nos recuerda: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta perspectiva divina del tiempo es radicalmente diferente de nuestra visión humana. Lo que para ti puede parecer una espera interminable, para Dios puede ser apenas un momento en su calendario eterno. Y lo que tú percibes como retraso o indiferencia divina puede ser precisamente el espacio que el Señor está creando para que se desarrolle un proceso profundo de transformación en el corazón de tu esposo. Ana había estado casada con Roberto durante 12 años. Durante los primeros 5, había orado fervientemente por la salvación de su esposo, un hombre bueno pero completamente desinteresado en asuntos espirituales. Cada vez que Ana lo invitaba a la iglesia, él encontraba una excusa. Cada vez que ella intentaba hablarle de Cristo, él cambiaba educadamente de tema. Sus oraciones parecían chocar contra un muro invisible, y con el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Dios, clamaba en su desesperación, ¿por qué no respondes? ¿Por qué permites que Roberto siga tan lejos de ti?
Ya no sé cómo orar, ya no sé si tiene sentido seguir esperando. Un domingo, una misionera visitó su iglesia y compartió la historia de un hombre en un país lejano que había rechazado el Evangelio durante 47 años antes de rendirse a Cristo a los 73 años de edad. Durante todas esas décadas, dijo la misionera, su esposa no dejó de orar por él ni un solo día. Y cuando finalmente lo vi arrodillarse ante el altar, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, supe que estaba presenciando el fruto de una intercesión que había resistido la prueba del tiempo. Esas palabras atravesaron el corazón de Ana como una flecha divina. Se dio cuenta de que había estado imponiendo su propio cronograma a Dios, esperando que la conversión de Roberto ocurriera dentro de un plazo que ella consideraba razonable. Y cuando ese plazo pasó, su fe comenzó a debilitarse, no porque Dios hubiera fallado, sino porque ella había intentado encajar la obra divina en un calendario humano. En ese momento, Ana tomó una decisión transformadora. Liberaría a Roberto y a Dios de las limitaciones de su propio cronograma. Seguiría orando, pero ya no con la ansiedad de quien exige resultados inmediatos, sino con la paciente confianza de quien ha entregado el proceso completamente en manos del alfarero divino. Señor, oró esa noche, te entrego a Roberto y el tiempo de su salvación. Si toma un año más, seguiré creyendo. Si toma 10 años, seguiré intercediendo. Si toma hasta el final de nuestras vidas, seguiré esperando en tu fidelidad. Libero mi ansiedad, mi cronograma y mis expectativas, y escojo confiar en tu perfecta sabiduría y en tu tiempo perfecto. Esa rendición marcó un antes y un después en la vida espiritual de Ana. Siguió orando por Roberto, pero ahora lo hacía desde un lugar de descanso, no de angustia. Seguía deseando verlo rendido a Cristo, pero ya no cargaba el peso de hacer que eso sucediera en un tiempo determinado. Y en esa liberación encontró una paz que trascendía su comprensión. En Habacuc 2:3, Dios declara: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa revela una paradoja divina. Lo que desde nuestra perspectiva limitada parece una tardanza, en realidad es una precisión perfecta en el calendario de Dios. La visión, en este caso la transformación espiritual de tu esposo, puede parecer demorada según tus expectativas humanas, pero en el tiempo de Dios está avanzando exactamente según lo planeado. La impaciencia en la oración por tu esposo puede manifestarse de diversas formas, todas ellas destructivas para tu fe y potencialmente para tu matrimonio. La desesperación que te lleva a tomar el control, intentando forzar cambios espirituales a través de manipulación emocional o presión constante. La amargura que comienza a contaminar tu corazón cuando crees que Dios te ha abandonado o que tus oraciones son en vano. La comparación tóxica con otros matrimonios donde los cambios parecieron ocurrir más rápidamente, sin considerar que cada persona tiene un proceso único con Dios. La tentación de ayudar a Dios acelerando las cosas a través de métodos que no honran ni a tu esposo ni el proceso divino. El agotamiento espiritual que viene cuando confundes persistencia con ansiedad, orando desde el temor en lugar de la fe. Abraham y Sara nos proporcionan una poderosa lección sobre los peligros de la impaciencia en el proceso divino. Después de años esperando el hijo prometido, decidieron ayudar a Dios, tomando el asunto en sus propias manos a través de Agar. El resultado fue Ismael, una fuente de conflicto que persiste hasta nuestros días y un doloroso recordatorio de lo que sucede cuando intentamos imponer nuestro cronograma sobre los planes eternos de Dios. La palabra de Dios nos ofrece un antídoto para esta impaciencia, la espera activa. No una espera pasiva o resignada, sino una espera llena de expectativa y propósito.
En Isaías 40:31, citado al inicio de este capítulo, la palabra hebrea traducida como esperar, kavá, implica no solo paciencia, sino tensión expectante, como la de una cuerda de arco estirada, lista para liberar energía en el momento preciso. Esta espera activa tiene varias dimensiones que puedes aplicar a tu intercesión por tu esposo. Espera con preparación, como las vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite mientras aguardaban al esposo. Mateo 25:1-13. Espera con vigilancia, atenta a las señales de la obra progresiva de Dios en la vida de tu esposo, celebrando cada pequeño avance como confirmación de que el Señor está trabajando. Espera con servicio, continuando tu labor de amor y tu testimonio silencioso mientras Dios obra en su tiempo perfecto. Espera con comunión, profundizando tu propia relación con Dios durante este período de aparente quietud, reconociendo que el tiempo de espera es también tiempo de preparación. Espera con esperanza renovada cada mañana, recordando que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Hermana amada, tal vez llevas años orando por tu esposo sin ver los cambios que anhelas. Quizás has comenzado a preguntarte si Dios te escucha, si le importa tu dolor o si alguna vez responderá a tus súplicas. Permíteme asegurarte que tu fiel intercesión no ha sido en vano. Cada lágrima, cada oración susurrada en la oscuridad de la noche, cada clamor sincero ha sido recogido por el Padre como tesoro precioso. Lo que percibes como silencio divino puede ser simplemente el sonido de Dios trabajando en las profundidades, como el agricultor que después de sembrar la semilla no ve actividad en la superficie, pero sabe que bajo tierra está ocurriendo un milagro de transformación. Quizás estás más cerca del momento de cosecha de lo que imaginas. Quizás ese esposo por el que has orado durante tanto tiempo está a punto de experimentar el toque divino que cambiará todo. O quizás el proceso tomará más tiempo del que habías anticipado. En cualquier caso, la invitación divina sigue siendo la misma. Suelta tu cronograma y abraza el tiempo perfecto de Dios. Ora con la confianza de quien sabe que el Padre no solo escucha, sino que ya está obrando. Intercede con la serenidad de quien ha depositado su carga en manos infinitamente más capaces que las suyas. Y espera no con la inquietud de quien duda, sino con la paciente certeza de quien ha anclado su esperanza en la fidelidad eterna de un Dios que nunca llega tarde, aunque raramente llega temprano según nuestras expectativas humanas. Porque la paciencia en la intercesión no es debilidad ni resignación. Es una de las expresiones más poderosas de fe. Es declarar con tu perseverancia que confías en el carácter de Dios incluso cuando no puedes ver su mano. Y esa confianza persistente, esa esperanza que se niega a morir aun cuando la espera se prolonga, es precisamente la clase de fe que mueve montañas. Incluso si lo hace en el tiempo perfecto de Dios, no en el tuyo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Has llegado al final de este viaje de revelación sobre la intercesión matrimonial. Pero en realidad, estás apenas en el umbral de un nuevo comienzo. Todo lo que has aprendido en estos capítulos no es mero conocimiento teórico. Es una invitación a revolucionar completamente la manera en que oras por el hombre que Dios puso en tu vida.
Es una convocatoria divina a dejar atrás patrones de oración ineficaces y abrazar un enfoque transformador que honra tanto a Dios como a tu esposo, mientras libera el poder sobrenatural que puede cambiar no solo tu matrimonio, sino tu propia vida. Repasemos brevemente las verdades fundamentales que hemos descubierto. En el primer capítulo, aprendiste sobre el poder olvidado de la oración conyugal, reconociendo que cuando oras por tu esposo, estás intercediendo por alguien que espiritualmente es parte de ti misma, una unidad sagrada que Dios estableció en el altar del matrimonio. El segundo capítulo te advirtió sobre la ilusión del control, mostrándote cómo la oración puede sutilmente convertirse en un instrumento de manipulación espiritual cuando intentas forzar resultados en lugar de confiar en la soberanía divina. En el tercer capítulo, contemplaste el espejo divino del matrimonio, descubriendo que a menudo Dios usa a tu esposo, con todas sus imperfecciones, como un instrumento para revelar áreas en tu propio corazón que necesitan transformación. El cuarto capítulo te enseñó a orar por la raíz y no solo por el fruto, enfocando tu intercesión en la necesidad fundamental de tu esposo de una relación genuina con Cristo, en lugar de simplemente pedir cambios en su comportamiento. En el quinto capítulo, exploraste la importancia de orar bajo la cobertura correcta, honrando el orden divino del matrimonio y reconociendo la posición de tu esposo como cabeza del hogar, incluso cuando él no esté caminando plenamente en ese llamado. Y en el sexto capítulo, abrazaste la paciencia sagrada en la intercesión, liberando a tu esposo y a Dios de las limitaciones de tu propio cronograma y confiando en el tiempo perfecto del Señor para la transformación que anhelas ver. Ahora, en este capítulo final, quiero ofrecerte un modelo práctico para transformar tu intercesión matrimonial, una guía que puedes comenzar a implementar hoy mismo para renovar no solo tus oraciones, sino también tu perspectiva sobre tu esposo y tu matrimonio. Este modelo se basa en el acrónimo RENUEVA. 7 principios que cuando se aplican consistentemente pueden revitalizar completamente tu vida de oración por tu esposo. Comienza cada intercesión afirmando que Dios es el Señor de tu matrimonio, que su voluntad es perfecta y que sus caminos son más elevados que los tuyos. Este acto de humildad y rendición despeja el camino para que el poder divino fluya sin los obstáculos de tu ego o control. Padre Celestial, reconozco que tú eres el Señor soberano de nuestro matrimonio. Tu voluntad es perfecta y tus caminos infinitamente superiores a los míos. Someto mis deseos, expectativas y planes a tu sabiduría divina. Antes de presentar cualquier solicitud específica sobre tu esposo, entrega tu propio corazón al escrutinio del Espíritu Santo. Permite que Él revele actitudes ocultas de amargura, superioridad, manipulación o desesperación que podrían contaminar tu intercesión. Espíritu Santo, examina mi corazón antes de que mis labios pronuncien una sola petición. Revela cualquier actitud que no honre a mi esposo o que no se alinee con tu carácter. Purifícame de todo juicio, resentimiento o intento de control. Equilibra tu intercesión incluyendo gratitud por las cualidades positivas de tu esposo, no solo súplicas por sus áreas problemáticas. Este enfoque cultiva un corazón que honra y aprecia, en lugar de uno que constantemente encuentra faltas. Gracias, Señor, por las cualidades que has puesto en mi esposo. Su menciona aspectos positivos específicos, por pequeños que sean. Te pido que fortalezcas estos dones y que los uses para tu gloria. Acompaña tus oraciones con acciones concretas que reflejen el cambio que deseas ver. Si oras por más intimidad en tu matrimonio, sé tú la primera en dar pasos hacia la vulnerabilidad y la apertura. Si suplicas por comunicación, crea espacios seguros para el diálogo.
Señor, mientras oro menciona tu petición específica, muéstrame cómo puedo ser parte activa de la respuesta. Dame sabiduría para saber qué pasos prácticos debo dar que apoyen lo que estoy pidiendo en oración. Cultiva una actitud de expectativa vigilante, atenta a las señales sutiles de la obra progresiva de Dios en tu esposo. Celebra cada pequeño avance como confirmación de la fidelidad divina y mantén tu esperanza viva incluso en tiempos de aparente estancamiento. Padre, elijo esperar con esperanza activa, confiando en que estás obrando aun cuando no puedo ver resultados inmediatos. Dame ojos para discernir tu mano moviéndose en formas que podría pasar por alto. En lugar de enfocarte solo en los problemas actuales, eleva tu mirada para ver el propósito eterno de Dios para tu esposo. Ora no solo por la resolución de dificultades presentes, sino por el destino divino que espera ser desatado en su vida. Dios Padre, más allá de los desafíos inmediatos, te pido que reveles y cumplas tu propósito eterno en la vida de mi esposo. Que él camine en la plenitud del llamado que tú has puesto sobre su vida. Concluye tu intercesión con gratitud anticipada, no por resultados específicos, sino por la fidelidad de Dios que ya está obrando. Esta gratitud proactiva es una poderosa declaración de fe que agrada al corazón del Padre. Gracias, Señor, porque ya estás obrando en formas que aún no puedo ver. Celebro por adelantado tu fidelidad, no basada en evidencias visibles, sino en la inquebrantable confianza en tu carácter. La historia de Elisa ilustra el poder transformador de este enfoque. Durante 15 años, había orado por su esposo Javier, un hombre trabajador pero distante emocionalmente y aparentemente indiferente a las cosas espirituales. Sus oraciones habían sido principalmente súplicas desesperadas. Dios, cámbialo, hazlo más cariñoso, más presente, más interesado en ti. Después de aprender estos principios, Elisa transformó su intercesión. Comenzó reconociendo la soberanía de Dios sobre los tiempos y formas. Entregó su propio corazón al escrutinio divino antes de pedir cambios en Javier. Empezó a agradecer por las cualidades positivas de su esposo, su lealtad, su ética laboral, su honestidad. Complementó sus oraciones con acciones prácticas, creando un ambiente en el hogar que honraba a Javier y lo hacía sentirse respetado. Mantuvo una esperanza vigilante, celebrando pequeños cambios. Oró por el propósito divino de Javier, no solo por la resolución de problemas inmediatos, y siempre concluyó con gratitud anticipada por la obra fiel de Dios. 6 meses después de implementar este nuevo enfoque, Elisa notó cambios sutiles, pero significativos. Javier comenzó a hacer preguntas ocasionales sobre su fe. Empezó a ofrecerse para orar antes de las comidas. Un día, para su sorpresa, él sugirió asistir a la iglesia juntos. Y aunque el camino seguía siendo largo, Elisa pudo ver claramente que el Espíritu Santo estaba obrando no según su cronograma, sino con la precisión perfecta del tiempo divino. Lo más notable, sin embargo, no fueron los cambios en Javier, sino la transformación en el propio corazón de Elisa. La amargura que había estado alimentando bajo la superficie dio paso a una genuina apreciación. El resentimiento secreto que contaminaba su relación fue reemplazado por una renovada admiración y respeto. Y la ansiedad constante sobre el futuro espiritual de su matrimonio cedió ante una paz profunda basada en la confianza absoluta en la soberanía de Dios. Hermana amada, este puede ser tu testimonio también. No importa cuánto tiempo hayas estado orando sin ver resultados, no importa cuán difícil parezca la situación actual, no importa cuán lejos de Dios parezca estar tu esposo en este momento. El mismo poder sobrenatural que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para transformar tu matrimonio. Pero el milagro comienza contigo, con tu disposición a renunciar a formas ineficaces de intercesión y abrazar este nuevo paradigma.
con tu compromiso de orar no desde la desesperación o el control, sino desde la confianza serena en un Dios que jamás ha perdido una batalla. Con tu decisión de honrar a tu esposo y el diseño divino del matrimonio, incluso mientras esperas la manifestación plena de todo lo que Dios ha prometido. La invitación está ante ti. ¿La aceptarás? ¿Estás dispuesta a revolucionar tu manera de orar por tu esposo comenzando hoy mismo? El Padre Celestial espera tu respuesta, listo para derramar una nueva unción sobre tu intercesión matrimonial. Una unción que transformará no solo tus oraciones, sino todo tu hogar para su gloria eterna.